Amigos, ¿cómo les va? Estamos en una edición más de Aprendiendo Derecho y como siempre con temas candentes. Y hoy pues nos acompaña, es un gran honor para el programa contar con la presencia de nuestro amigo el maestro Juan Cruz, reconocido laboralista no solamente en Morelos, sino en otros ámbitos nacionales e internacionales. Hermano, qué gusto tenerte por acá. Muchas gracias. Hasta doctor, que te diste el muchas espacio. Gracias. Andas cotizado, No. Muchas gracias por invitarme. Siempre es un honor platicar Gracias, contigo. muy amable. Gracias. Oye, vamos hablando de los fundamentos constitucionales de derecho laboral. ¿Qué te parece? Tú tienes mucha experiencia en eso ya. Claro que sí. Del derecho laboral encontramos, por ejemplo, es una historia muy interesante. Sí. En 1917 se incorpora a la Constitución el artículo 123. Sí, antes en las otras constituciones no había un marco jurídico. No que regulara había la esa relación naturaleza. laboral. Ok, surge en la Constitución actual de 1917. Se incorpora. Original, no como ahora lo conocemos, apartado A y B. Esa división ocurre posteriormente, en 1960. Se incorpora como una generalidad. Sí, se incorpora como un derecho social y tiene por objeto, el objeto de crear es para que exista un equilibrio entre los factores de producción, entendidos como capital y trabajo. Esa es la génesis de cómo existe. Derivado de eso, encontramos posteriormente a la ley del servicio civil, a la ley federal del trabajo, la primera, que fue la de 1931. En 1931 surge la primer ley secundaria, sí, que ya reglamenta el derecho laboral. Sí, es la reglamentaria del artículo 123 constitucional. Y tiene una característica muy interesante porque cuando crean esa ley, en su artículo segundo establece que los burócratas deben regirse por sus propias leyes de servicio civil. O sea, los excluyen. Los excluyen. Inclusive hay una tesis. ¿Y los burócratas son servidores públicos? Sí, son trabajadores al servicio del Estado. Estamos en 1917 y a los burócratas se les consideraba una parte se les consideraba la parte opresora. Por eso no podían incorporarse como trabajadores porque se les consideraba opresores de los trabajadores o represores del trabajador. Aunque estaban, pues obviamente subordinados a otro, eran trabajadores, pero por el hecho de estar en el servicio público era la parte opresora. Sí, esa es la condición. Entonces, se crea la Ley Federal del Trabajo y no se considera entonces a la parte opresora. ¿Cuándo, en qué momento ya se les considera y se empiezan a crear las leyes del servicio civil? Bueno, te digo que en el artículo 2 de la Ley del Servicio del 31 los excluye. ¿De la Ley Federal del Trabajo? De la Ley Federal del Trabajo, sí. En 1934 se establece un acuerdo sobre administración o administrativo que pretende regular de alguna forma a ese tipo de trabajadores. ¿Un acuerdo ejecutivo? Sí, del presidente de la República. Presidente de la República, sí, en 1934. Okay. Porque al no reconocerlos como trabajadores completamente... Pues quedan en el limbo, ¿no? Sí, entonces ocurre una serie serie de circunstancias donde les violentan todos sus derechos. El derecho burocrático se considera que es una evolución de derecho administrativo porque nace con ese acuerdo. Posteriormente, en el 38, se hace un estatuto jurídico de trabajadores. Y ese mismo estatuto se repite en el 41. Esos dos últimos son las bases de la futura Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B. ¿Y en qué momento se crea el apartado A y el B de la Constitución? El 5 de diciembre de 1960 se bifurca A y B y aparecen ya como los conocemos ahora. ¿El A se refiere a la relación privada? Sí, busca el equilibrio entre factores, entre el capital y el trabajo como factor de producción. Por eso se excluyó a los burócratas, porque dijeron ellos no forman parte, como no son parte del factor de producción, y así son un nace, servicio público. Y así nace el apartado B, que ya reglamenta lo que son los trabajadores al servicio del gobierno. Al servicio del Estado, sí. Muy bien. Ahora, y es que aquí hay una génesis interesante, porque entre trabajador y patrón hay una relación directa, pero entre trabajador al servicio del Estado con el Estado como patrón equiparado,
tendremos que hay una relación que es al servicio de lo social, de la sociedad. Aquí hay un factor tercero que interviene. Por eso no se les considera en este momento, hay una resolución muy interesante de la Corte, en la que no se les considera como eminentemente trabajadores por su evolución administrativa y porque se deben al servicio público. Eso es muy interesante, fíjate que no me había percatado en ese detalle que dices, pero bueno, ha ido evolucionando la Constitución, les ha reconocido la calidad de trabajadores ya a los subordinados en el servicio público, a grado tal de reconocerles también derechos laborales propiamente, ¿no? Sí, pero en esta plática decíamos en 1960 se incorpora el apartado B y en el 63 aparece la primera y única Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que está todavía vigente en este 2025. Solo que en 2019, por algunas cuestiones de la Organización Internacional del Trabajo y para armonizar algunos ciertos derechos, trabajaron sobre unas modificaciones, sobre todo en aspecto colectivo. A ver, es muy interesante. Nosotros como mexicanos constituimos una federación. Tenemos entonces leyes federales y leyes locales. Los trabajadores al servicio del Estado federal tienen un marco jurídico. ¿Cuál es la ley en la que ellos pueden alegar sus derechos como trabajadores del gobierno federal? Sí, su fundamento constitucional está en el apartado B del artículo 123 y su reglamentaria es la que conocemos como Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, el Estado como entidad patrón, como entidad nación. Como entidad nación. Sí, al servicio del Estado es reglamentaria del apartado B del 123 constitucional. Esa ley no le es aplicable a los trabajadores de los municipios o de los estados propiamente dicho. No, ahí el fundamento constitucional, aquí hay que ver que de acuerdo al artículo 74 de la Constitución, me parece que la fracción 10ª, corresponde a la legislatura federal crear las leyes de carácter federal laboral. Y el 124 establece que lo que no esté reservado a la federación se entiende a los estados. De ahí nace en el 115, fracción 8ª, en el último párrafo, dice que las relaciones laborales entre los municipios y sus trabajadores se regularán por las leyes que creen o que elaboren las legislaturas locales. Le da facultad del 115 a la legislatura local para hacer la ley del servicio civil. La ley del servicio civil. Sin contravenir al 123. Como ley máxima. Sí, y para el servicio del Estado o de los poderes del Estado, encontramos en el fundamento constitucional en la fracción 6ª del artículo 116. Ahí establece lo mismo. Las legislaturas de los estados pueden hacer las leyes laborales para regular las relaciones entre el Estado como entidad federativa y sus trabajadores. Generalmente eso se repite en todos los estados de la República. La generalidad es que, como en el estado de Morelos tenemos una ley del servicio civil para regular las dos cuestiones, a los dos tipos de trabajadores o a las dos tipos de instituciones. Pero hay una excepción a nivel nacional que es Sinaloa y el estado de Guerrero, que ellos sí tienen una ley para cada uno de sus trabajadores. ¿Ah, sí? Sí, ellos tienen una municipal y una estatal. Sí, ellos sí tienen esas leyes. Mira, pero son la única. Hay libertad para eso. Sí. Oye, pero a ver, ¿por qué hay casos de excepción? Por ejemplo, ya platicamos de la regulación de los derechos laborales privados y también de los públicos, los que trabajan para el Estado. Pero hay algunos entes, como la Corte, como el Tribunal Electoral, que las diferencias laborales las resuelven ellos. Sí. ¿Por qué no acuden a los tribunales normales como acude cualquier servidor público? Sí, su naturaleza es propia. Ellos tienen su propia reglamentación y ellos mismos... ¿No son juez y parte a la vez? Sí, solo que así es la estructura y no hay forma ahorita, hasta ahora no hay forma de que se cambie ese tipo de estructura. Pero ellos mismos conocen de esas situaciones. A ver, con independencia de eso, si un particular tiene una diferencia con su patrón, acude a los tribunales laborales, que hoy con la reforma de abril pasado ya forman parte del Poder Judicial. Del Mayo. ¿Qué pasa si un servidor público está en desacuerdo con su patrón Estado
y quiere iniciar un juicio. ¿Cuál es el tribunal competente? Al tribunal laboral tendría que ir. En este momento el tribunal laboral. Tribunal laboral, sí. Pero que no forma parte del Poder Judicial. Sí, que forma parte, porque las juntas de conciliación, hay que recordar que las juntas estuvieron totalmente hasta 3 de noviembre de 2022 aquí en el estado de Morelos. Las juntas de conciliación en este momento solamente están terminando los juicios que recibieron hasta esa fecha. Hasta esa fecha. Desde esa fecha en adelante están trabajando los tribunales laborales en el estado de Morelos. Desaparece entonces también el tribunal, laboral para trabajadores que existía antes, el famoso TECA. No, porque decíamos que las juntas o los tribunales laborales ahora tienen su fundamento en el apartado A. Okay. El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, que regula trabajadores burocráticos federales, tiene su fundamento en el B. Pero siguen existiendo. Sí, siguen existiendo. Okay. Y el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje está sustentado en la Ley del Servicio Civil. Y sigue existiendo también. Sigue existiendo. Entonces el encargado de dirimir las controversias de los servidores públicos con el patrón. Es el tribunal, sí. Está en el fundamento, lo encontramos en el artículo 40, fracción 20 de la Constitución local del Estado de Morelos. Oye, a ver, hay muchas prestaciones laborales, muchas, que seguramente nuestro público estará coincidiendo con nosotros porque nos llama mucho la atención. Cuando hablamos del ámbito laboral, de derecho laboral, el trabajador tiene derechos, pero habría que distinguir quiénes son trabajadores y quiénes son patrones, porque los patrones no tienen sus derechos, a menos que estén subordinados a un tercero, ¿no? Pero en este caso, ¿quiénes dentro del servicio público se considera como patrones que no pudieran tener acceso a las prestaciones de un trabajador? Parece que hay una confusión muy interesante. A ver. Porque en la Ley Federal del Trabajo se define al trabajador como la persona física que presta servicios personales subordinados a un patrón. Okay. El concepto clave de la relación laboral es la subordinación, que es el poder de mando correlativo al deber de obediencia. Okay. Cuando tú obedeces una orden del patrón, ahí se da la subordinación y nace la relación laboral. Por el contrario, el patrón es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. Que da la instrucción. Sí, aquí, si lo trasladamos al derecho burocrático, encontramos que el trabajador es la persona física que presta servicios mediante un nombramiento, aunque la ley dice que la falta de nombramiento no le exime de obligaciones. Así es que entonces aquí encontramos que las personas. Aquí hay una característica muy interesante porque aquí definiríamos como representantes del patrón a aquellos que cumplen un mandato constitucional, porque dentro del servicio público habríamos de distinguir a dos tipos de personajes. Aquellos que tienen mandato constitucional como presidentes municipales, gobernador, y los que no tienen esa característica. Así que podríamos considerar que esos de mandato constitucional son los que representan al patrón. Los otros también, como directores y todos esos, pero hay una separación en cuanto a derechos, porque ellos sí tienen derechos. Entonces el secreto está en determinar si llegaste por elección popular o no. Por ejemplo, si hablamos de los titulares de los poderes, el Ejecutivo llega por votación, el Legislativo también, y el Poder Judicial. Ellos no se consideran, hay una tesis interesante. Ahora con la reforma ya se va a considerar, electos por voto popular. Hay una tesis que se utilizó, aquí ya es una historia añeja, en el año 2000, cuando gana el PRI, se hacen algunas modificaciones a los sistemas de pensiones de quienes estaban en el poder y se empiezan a poner unos salarios muy altos para obtener pensiones. Y se establece y se usa aquí en Morelos una tesis añeja en la que decía que los magistrados no tenían el carácter de patrones. Y se utilizó para a muchas personas quitarles o disminuirles el monto pensionatorio. Oye, pero eso ya fue superada, ¿no? Porque en la actualidad los magistrados se dan sus aguinaldos. Que yo sepa, no. Y sus vacaciones, sí. Y inclusive en el artículo 42 bis, me parece, de la Ley del Servicio Civil, está el señalamiento de que no se debe. Tienes toda la razón. Así es que en el sentido de hacer lo que la ley señala, no debería de ocurrir eso. Eso dice, pero te voy a explicar. Yo vi una resolución reciente
de los tribunales federales, donde decían que no se puede excluirles de sus prestaciones laborales porque están subordinados al mandato popular, que porque son servidores públicos, y que sí tienen derechos, ¿eh? Entonces los magistrados, locales o federales, se dan sus salarios, sus aguinaldos, el equivalente a 3 meses además. Pues yo no conozco, será cuestión de ver, Sí, no sí, la sí. conozco, solo conozco y sí he visto las resoluciones que no tienen, Que no les autorizan. por ejemplo, en la Constitución, en el apartado B, encontramos que los trabajadores de confianza no tienen derecho a la estabilidad en el empleo, por lo que en cualquier momento pueden ser separados. Eso en la reforma de la Ley de Servicios Civiles. Separados sin obligación para el patrón. Sin obligación para indemnizar o reinstalar. Uh-huh. En la reforma de 2012 de la Ley de Servicio Civil se incorpora en el artículo 8 esa naturaleza y se modifica el artículo 23 y dice los trabajadores de base solamente pueden ser separados por causa justificada y excluye ya a los de confianza. Uh-huh. Todas las resoluciones que he visto es que si eres de confianza no tienes derecho indemnizatorio aquí en el estado de Morelos ni a reinstalación. Solo que lo que he visto en las resoluciones no es la denominación, sino los actos que llevas a cabo. Ah, ya, el nombre no tiene nada que ver, sino los actos que realizas. Sí, en la Ley Federal del Trabajo dice que la condición de trabajador o de trabajador de confianza no es por la denominación que le dé el patrón, sino por la naturaleza de las labores que realiza. Y los colegiados aquí en Morelos han estado ahora últimamente en la tendencia de, si dicen que eres de confianza, vamos a ver qué labores realizas para ver si verdaderamente es por tu denominación es por denominación o por actuación. O por actuación, que a veces discrepa con el nombramiento, ¿no? Sí. Oye, querido Juan, ¿cómo ves la reforma laboral? ¿Dimos un paso atrás? ¿Dimos un paso adelante? El hecho que las juntas hubieran desaparecido si hoy sean tribunales laborales que dependen del Poder Judicial, ¿lo ves tú correcto? Buscando siempre entender el fin último del derecho laboral, que es mediar las relaciones del patrón-trabajador, ¿no? Pues fíjate, lo resumiremos así. Ajá. Se dice que en las juntas, una de las características, independientemente de los actos de corrupción, lo que colmó el vaso fue el retraso en la administración de la justicia laboral. Porque si tú ves y sacas la cuenta en la Ley Federal del Trabajo, un juicio debería de concluir en 4 meses y medio. Sí. 3 meses y unos días con la nueva reforma, con los nuevos tribunales. Así es que el objeto era que con lo nuevo, con la instrumentación de las nuevas tribunales laborales, la justicia se iba a hacer pronta, efectivamente. Pero ese es un sueño, porque si tú vas a los tribunales, es absurdo. O sea, se tardan. Los años. No. O sea, volvemos al mismo vicio. Es lo mismo, exactamente. Acaba de ser lo mismo. ¿Sí me entiendes? Ajá, la misma gata, pero revolcada. Sí, lo mismo. Y llegamos a extremos aquí en el estado de Morelos. Se supone que la Constitución dijo que tenían que tener conocimientos y que debían de pasar por procesos de selección. Yo apenas fui al IMIPE a solicitar una información porque a una juez en Cuautla, por medio de un oficio, la designaron juez. El presidente del tribunal la designó juez con un oficio. Fui y pregunté, oye, ¿ella participó en el proceso de selección? Me dijeron, no. Pues entonces, ¿cómo la designaron? Acabo de ir a una secretaria instructor de Jojutla hace unos días apenas para preguntar cuál era su experiencia en materia laboral y me dice, no, nada más tiene, aquí en nuestro archivo, solamente tiene el título de licenciado en Derecho. ¿Te imaginas en manos de quién estamos? Bueno, así viene la reforma también del Poder Judicial, ¿eh? Con que saques 8 de calificación y tengas 5 años de haber egresado, ya puedes participar para ser hasta ministro. Y bueno, hay una historia muy interesante, más interesante, del juez que está en Cuautla. Él es el último, sacó la última calificación de la selección. ¿En serio? Sí. ¿El juez laboral? Y como trabajaban en la cuestión, sí trabajaba en juzgado penal, algo así, él sí tenía registrada su título ante el Tribunal Superior. Como todos los laboralistas no acostumbramos eso, pues no teníamos registrada nada de ese. Y entonces él se fue al amparo porque faltaba ese requisito en los participantes
y por eso le dieron el puesto. No Oye, conoce nada, pero él es pero ahí juez. está. Sí, es juez. Ahí está. Entonces, para que veas lo absurdo, lo sí. terrible, Hay privilegios lo para irrisorio. algunos. Aquí es como el Cantinflas jurídico. ¿Sí me entiendes? Oye, antes en la Junta los fallos eran tripartitos, ¿no? Sí. Los firmaba el representante del trabajador, del patrón y del Estado. Sí. Hoy, el juez nomás. El juez. Entonces ya no escuchan ni al patrón ni al representante de los trabajadores. No, porque desaparecieron esas figuras. Pero se supone que eso sería ya más fundamentado en el conocimiento jurídico, no tanto en las cuestiones de relaciones de estabilidad económica o política, ¿no? Porque se utilizaba mucho en las juntas eso. Sí, por eso el efecto de la selección. Ajá. Sí. Pero si no se cumple con la selección, entonces pues creo que vamos al revés. Pero nadie cumple, mira, por ejemplo, es que parece ser de clases esto. Ajá. Tú vienes a una clase de derecho laboral y te digo, mira, presenta la demanda. En 3 días se dicta, si no hay prevención, se dicta el auto de admisión. Se notifica a la parte demandada. Le dan 15 días a la demandada para que conteste. En 15 días la demandada contesta y te dan 8 días para que hagas la réplica. Después la réplica, dan 5 días para la contrarréplica. Espérame, sí. Pero tu autoridad, cuando recibes la contestación de Cipriano, ¿cuánto tiempo tienes para acordar? La ley dice tienes 48 horas y 3 para notificar, pero ahí se queda durmiendo el sueño de los justos. Ya contestó, pasen 10, 15 días. Fíjate. Pero el Poder Judicial sacó una fórmula interesante que dice atendiendo a las cargas de trabajo, ¿no? Para prolongar los tiempos de manera indefinida. Solo que en naturaleza de amparo, no, porque eso va en contra del segundo párrafo del 17 constitucional. ¿Pero cuánto tiempo ha estado en juicio de amparo, bonito? Sí, pero fíjate, ¿por qué no ejercitar? Pero en la 48 bis, ahora sí trae unas sanciones interesantes de puestas a disposición o de avisos al MP para quien retarde ese tipo de juicios. Pone a disposición del MP y el MP se avienta 50,000 horas, pues sale junto con pegado, ¿no? Porque, ¿sabes qué? Es una cuestión que yo digo, porque las asociaciones no ejecutan un acto así. Porque mi punto de vista es que las asociaciones son los amigos de todos los que están ahí. Entonces correcto. Nadie quiere quedar mal. Claro. ¿Sí me entiendes? Si no hay contrapesos. Pues claro. Porque podemos tener una ley que pueda ser funcional, pero si no se aplica. Sí, no. Además, ¿a quién pones para saber aplicarlas? Es cierto. ¿Sí? Porque no se necesita que conozcas, se necesita una visión más allá de las perspectivas. Ese creo que es el punto. Sí. ¿Qué crees tú que falta como para que el derecho laboral práctico funcione? Hijo, es como que hay que traer el resto de bueno. A la araña para que... ¿Disposición? ¿Simplemente se necesita? ¿O qué se necesita? Porque, a ver, ¿qué rol juegan los centros de conciliación laboral hoy? Sí, yo veo que hacen su rol más activo tratando de coincidir a las personas y evitar un juicio, ¿no? Antes, ¿ya platicaron? No, vamos a juicio. Hoy hay un mediador y los invita y aunque no podemos llegar a un acuerdo, sí concientiza a la gente. Pero en perjuicio, mira. A veces, ¿no? No, yo digo que no. Y sinceramente yo digo que los que están en los centros de conciliación no tienen ni idea, de verdad, es mi punto de vista, ¿eh? Porque mira, tú tienes que entender aquí, fíjate, nos lleva a un punto muy interesante, fíjate. Si yo te digo, ¿qué vale más en derecho laboral? ¿El derecho a la estabilidad o tu derecho de propietario? ¿Qué ganas? Quizá tú digas, pues el propietario, pues es el dueño, pero el artículo 48 dice, el trabajador puede escoger entre la indemnización o la reinstalación. Entonces, la preferencia se la dan en un primer encuentro, se la dan al trabajador. Tú eliges qué quieres, la indemnización o seguir trabajando. ¿Qué pasa cuando un patrón dice, pero es que yo no lo quiero? No es si lo quieres, es lo que él decida. ¿Ya viste? ¿Cómo le gana? Si no lo quieres, entonces indemnízalo. Sí, pero no con los 3 meses, sino aumentan las indemnizaciones. Pero tú vas a los centros de conciliación y nadie te explica eso. Solo te dicen, pues tiene derecho a 90 días y lo despidieron, pero como todavía no se ha aprobado nada, tiene nada más 45 días. Y dices, eso no es práctico, eso no te lleva a nada. Eso no es de verdad. Pero es que, bonito, si lo ves al revés y dice el trabajador, no me interesa el acuerdo, y el patrón dice, bueno, entonces vamos a un juicio. ¿Cuánto tardan los juicios? Y el trabajador va a decir, no, pues mejor voy a llegar a un acuerdo. Llevo ya 3 años y no camina ni para atrás ni para adelante.
Y es que hoy están topados los salarios caídos. Sí, pero con intereses y todo sí es muy alto, ¿eh? O sea, hay prestaciones que generan mucha cantidad. Pues habría que analizar cada caso concreto, ¿no? Para visualizar. Pero te digo, eso tiene que verlo con todas esas perspectivas el que concilia, pero no tienen esa visión de ir más allá de eso. Son robots que ya tienen un sistema matemático de cuánto te toca y uno va más allá. Ese es uno de los problemas que mi punto de vista falla. ¿La Junta cuánto hacía en un juicio laboral y hoy cuánto hace un tribunal federal? La Junta hacía, no sé, 4 o 5 años. 4 o 5 años. ¿Sí me entiendes? O depende de cómo presionaras o depende de la motivación. A quién asustaras y depende de muchas cosas. Sí, pero ¿y hoy un juzgado laboral? Uy, te puedo así hablar que yo tengo un juicio. Fíjate, yo tengo un juicio que debería de verse de un procedimiento que por disposición de ley debería de desahogarse en línea, pero así en unos meses, 3, 4 meses, llevamos como 3 años, creo, 2 años. No cambió mucho. No cambió mucho, mi querido amigo. Fíjate, tú decías, ¿qué hacemos? Vamos a fincarle responsabilidad patrimonial a los operadores jurídicos. Y creo que si le pones la responsabilidad patrimonial al operador, a la institución, entonces sí procurará que se haga rápido. Porque le duele el bolsillo. Claro. Amigo querido. Oye, muchas gracias. Qué cátedra nos has dado, mi querido bonito. No. Gracias, hermano. No, gracias a vos. Siempre es un honor conocer aspectos importantes del derecho laboral, sobre todo el antecedente. Es muy importante también ilustrarse al respecto. Muchas gracias por su compañía, porque pues, estos programas son para que usted conozca, venga a aprender derecho. Por usted, los llevamos a cabo. Hasta la próxima.